Buenos días, señores viceministros. Bienvenidos a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy, con temas muy concretos. En el caso de acá, un poco es cómo solventar algunos problemas que dejó la administración pasada a cargo del exministro Felipe Amado Aguilar, uno de los peores ministros que ha tenido el país, creo yo, y la desarticulación institucional que tuvo, inclusive en muchos de los casos por purros berrinches que le agarraban en algunos momentos. Yo sé que todavía hay estructuras de parte de la anterior administración que están haciendo averías en la actual administración. Nosotros vamos a presentar ya algunas cuestiones ante Contraloría General de Cuentas por el tema de los despidos que se están haciendo en el Ministerio de Cultura y Deportes. Han habido posiciones, entendemos, relacionadas con de que no les interesa a las actuales autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes si el Estado debe pagar salarios caídos, si debe pagar reinstalaciones, que me parece un absurdo teniendo en cuenta el actual gobierno, pues, o sea, no estamos en el gobierno de Yamatei, estamos en el gobierno de Bernardo Arévalo. Pareciera ser que esas estructuras que todavía están manteniendo algunas autoridades en los ministerios siguen operando como que estuviéramos en el gobierno anterior, y en el Ministerio de Cultura y Deportes pareciera ser que siguen operando a ultranzas de los recursos públicos. El único que se metía a despedir gente, hasta porque lo miraban mal, era Felipe Amado Aguilar, entendía yo. Pero pareciera ser que esa estructura que sigue ahí, operando dentro del Ministerio de Cultura y Deportes, que se lo vamos a hacer ver a la ministra, si no es aquí, va a ser en otros espacios, ahí mismo en el hemiciclo parlamentario se puede hacer ver muchas de estas situaciones, y de hecho ya hay una candidata próxima de las ministras para estar ahí abajo. Que hasta carros le tiene asignado a sus hijas ahora, pues, que salió hoy en la mañana la ministra de Ambiente utilizando vehículos institucionales para su hija. Eso lo miraba en la administración pasada, que era común, pero en esta nueva administración pensamos que iba a ser diferente, sobre todo cuando el presidente hablaba de un tema de austeridad. Yo le voy a mandar a pedir a él que me defina el concepto de austeridad, porque pareciera ser que para unas cosas es sí y para otras no. Pero bueno, en este caso, señor viceministros, quisiera que me explicara, bueno, en el caso del viceministro a cargo, el tema del Ballet Nacional. Aquí están dos de los compañeros, pero son más, que fueron despedidos en su momento por Felipe Amado Aguilar, a través de un mecanismo de rescisión de contrato, por el simple hecho de algunas visitas de fiscalización que se hicieron, donde los compañeros ni siquiera participaron en esas visitas de fiscalización al ballet. Era únicamente para ir a evidenciar lo abandonado que están las instalaciones donde se encuentran los ballets, el tema de que tenían poca gente para todas las presentaciones que querían realizar, todo lo que ellos querían hacer con poco personal, pero sí tenían cuestiones de privilegio para las que estaban dirigiendo en aquel momento, las escuelas de danza en este caso, y que incluso se inventaron ese mamarracho de edificio que tienen ahí en el Teatro Nacional, que ustedes ya lo abordamos en una primera reunión, y que le vamos a dar seguimiento, si lo van a declarar lesivo, si van a presentar las denuncias pertinentes, qué es lo que van a hacer con esa escuela de danza, porque se pasearon en el teatro, eso se hicieron, se pasearon en el teatro con esas instalaciones, y la dejan tal y como están, y como yo ya las fui a ver, eso va a ser una cuestión impresentable, pero bueno, así operaban las autoridades anteriores en el Ministerio de Cultura y Deportes. En este caso, señor viceministro, ustedes tienen contemplado el tema de recontratar a los compañeros que fueron despedidos en su momento, incluso, y ahí hoy no vino la asesora del señor viceministro del Deporte, ella tuvo conocimiento que incluso se evidenció acoso laboral y sexual por parte de alguna gente en uno de los ballets, y lo que vinieron a hacer las autoridades superiores, y que en ese momento era directora de recursos humanos, en lugar de buscar
a los responsables directos de estas acciones lo que vino a hacer fue a despedir a las compañeras que habían denunciado este tipo de prácticas y que incluso se lo documentaron con fotografías y con capturas de los mensajes que les estaban enviando a las compañeras en ese momento. Entonces le contextualizo todo esto. Señor viceministro, le puedo dar la palabra de todas maneras a los compañeros previo a que usted se pueda referir para que usted escuche también la versión de los compañeros. ¿Vamos a ver primero? Sí. Para que usted los escuche ahí muy brevemente, compañeros, y después le damos la palabra al señor viceministro. Pues, ¿cómo empezamos? Primero que nada, buenos días. Estamos acá presentes nosotros dos, que nos salimos de nuestro trabajo así porque conseguimos trabajo, gracias a Dios, en el último mes, ya que desde el mes de septiembre hemos estado pues limosneando trabajo en muchas partes, porque muchos de nosotros que estuvimos despedidos pues no sabemos hacer nada más que bailar, porque estudiamos... No es que no sepamos hacer nada más que bailar, o sea, lo que queremos es bailar. Es bailar, y nos profesionalizamos en bailar, y la verdad es que ha sido muy difícil conseguir el trabajo. Yo estoy trabajando en una contratista de subirme a postes de electricidad, no he venido al trabajo de nadie, pero para que ustedes vean a dónde hemos caído, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es ver qué va a pasar con nuestros trabajos, ya que sabemos que fue de una manera totalmente anómala las cancelaciones de los contratos. Tanto en el Ballet Moderno y Folclórico como en el Ballet Guatemala hay muchas anormalidades en cuanto a los directores. Ellos manejan ciertas políticas internas que pues, yo no estoy capacitado para venir a hablarlas en este momento. Y pues solo queremos expresarles que han sido meses muy difíciles a nivel personal, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel financiero. Tenemos gastos de renta que hacer, gastos de alimentación, transporte para el nuevo trabajo. Y pues nosotros esperamos, desde el año pasado nosotros teníamos la vista presente en que las nuevas autoridades no nos iban a dejar en la calle como lo hizo el ministro el año pasado, porque literal nos dejó en la calle, y pues que nos dignifiquen como los bailarines que somos de ya una trayectoria de años, no muchos, pero empezamos a formar nuestra carrera como bailarines. Muchos no llegan ni a los 25 años y soñaron con estar en los ballets para que por estar parado ahí o decir algo en contra de las autoridades anteriores, de un día para otro nos cancelaron el contrato, cuando hay gente ahí en ambas compañías que las faltas que cometen son de nivel de despido inmediato y no trascendieron. El año pasado yo fui testigo de un problema físico, verbal, contra una persona de la comunidad LGTB+, y no pasó nada. El compañero fue el que pagó todos los platos rotos, el agresor sigue siendo agresor desde que entró al ballet y ahí sigue, y lo mismo pasa en las otras compañías. Entonces nosotros queremos ver qué es la opinión, qué es su postura, qué soluciones nos tiene, porque pues ya vamos a llegar a terminar el primer semestre del año, a cumplir casi ya un año de estar desempleados, ¿verdad? Cuando estudiamos la mayoría 10 años para entrar a esas compañías, y pues hoy estamos acá. Creo que este es el caso de los compañeros de Ballet Guatemala. Mi caso es un poco diferente porque yo soy del Ballet Moderno Folclórico, bueno, X. Y de este ballet fuimos despedidos dos. Un compañero que no está, que él fue porque su pareja estaba en el Ballet Guatemala y trató de ayudarla. Felipe lo vio y lo despidió. Conmigo fue porque un compañero del ballet, el señor Castro, desde el momento en que yo entré, él me empezó a acosar en las redes sociales. Yo no le di mucha importancia, pero su esposa sí. Entonces creía que era yo la que me estaba metiendo en el matrimonio. Todo esto se hizo muy grande y estaban la manera de acoso en la que ellas, porque era ella y su amiga, se burlaban de mí en los ensayos, trataban de no ponerme en coreografías, escondían mi utilería, tiraban mi vestuario al piso, y este hombre seguía escribiéndome, hasta que me cansé y se lo presenté a mi jefe. Imprimí todas las pruebas de él y se lo presenté y la confronté a ella junto con mi jefe y otros maestros.
todo se hizo peor porque ahora ya no solo era acoso de parte de ella, sino de su esposo, y lo que estaban tratando de hacer era despedirme. Él empezó a hacer una amistad con Felipe y gracias a esa amistad lograron despedirme. Empezaron a decirme que yo causaba morbo en el camerino solo por vestirme ahí. Entonces sí fue como muy grande todo lo que se hizo y lograron sacarme de ahí. Sí, eso luego para puntualizar antes de que darle la palabra al señor viceministro. Todo esto tuvo conocimiento la que fue su asesora en su momento, vice, no sé si todavía sigue siendo, que era... Ahí está, que, no es mía, pero sí. Pero era directora de recursos humanos en ese momento, y la actitud que tomó fue el tema de despedir a las compañeras, incluso a la gente que le dio acompañamiento a Alexandra en su momento, fue despedida. Incluso Felipe se tomó la molestia de venir y denunciarlas penalmente. Imagínense, a ese extremo llegaron en su momento de denunciarlas penalmente. Las víctimas se volvieron victimarias en su momento. Y Felipe viene, que era, no sé si todavía está la licenciada Cristel ahí en el Ministerio de Cultura y Deportes, por cierto, lo voy a preguntar, porque eran especialistas en denunciar a todo el mundo por injuria y difamación. Denunciaron periodistas, denunciaron a las compañeras, exdiputados, o sea, todo aquel que me dijera una palabra en contra de algo, era despedido, era destituido o era denunciado en su momento si no era parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces, este es el contexto, señor viceministro, en relación al tema del ballet. Yo creo que por ética, por dignidad, lo menos que podría hacer el ministerio, si es que va a tener las posibilidades de hacer una convocatoria para nuevos balletistas, es por lo menos regresar a los compañeros que por un berrinche, el exministro Aguilar los despidió, porque incluso usted creo que tiene más claro el tema del caso de la maestra Zoila, que es en la misma línea de la de los compañeros, que fue destituida por haber pedido un diálogo. No solo en este país pasa que por pedir un diálogo con las autoridades para mejorar las condiciones sean destituidas y que haya que ir a agotar toda una vía laboral por un berrinche que tuvo alguien que creo que tenía su sueño frustrado de ser bailarín. Entonces, en este caso, le voy a dar la palabra después, solo voy a dejar primero al viceministro. Las razones por las que se tomó la decisión en la administración pasada, los despidos del ballet son varios. Desde los personales, como dice la señora bailarina, hasta por querer hacer un montaje sobredimensionado para que hicieran X cantidad de funciones que no era posible hacerlas. Entonces, no solo los despidió, sino que nos debemos encontrar que además desfinanció las plazas. Y ese es el motivo por el que no se les ha podido recontratar. O sea, estamos haciendo el proceso de refinanciar esas plazas para poder recontratarlos. Y en el caso de los que son 011, que son plazas que ya no se cubrieron, tenemos que hacer audiciones. Porque como es por oposición, entonces estamos por hacer las audiciones y van a ser audiciones públicas, ¿ya? Porque antes hacían audiciones cerradas, solo los interesados, y yo creo que el proceso lo estamos terminando para el mes de abril con la ONSEC y con el Ministerio de Finanzas para refinanciar estas plazas. El caso de la maestra Zoila Elizabeth Vázquez se está dilucidando como un incidente de instalación. ¿Ahorita no está reinstalada? No. Ahorita está... ¿Cuál fue la causa de por qué no la reinstalaron? Porque esto se judicializó y esto está en primera instancia. Y pero no había salido ya la resolución. Porque lo que pasa es que el Estado siempre va a otra instancia, ¿ya? Entonces no se podía instalar en primera, sino que en segunda. PGN siempre pide la segunda instancia y no hay manera de que nosotros podamos agilizar el trámite porque está en el organismo judicial. Tenemos ahorita la sala señaló fecha de audiencia de vista para el 31 de mayo. La audiencia para vista tiene por objetivo que las partes expresen sus argumentos conclusivos dentro del proceso y después de dicha audiencia corresponde que se dicte sentencia correspondiente en la segunda instancia.
Ese es el caso de ella que se judicializó. Y los otros casos pues están porque se resuelve el tema de tener otra vez los fondos y que esté... ¿Esto cuánto tiempo les va a llevar? Pues esto calculamos... Porque mire, me dice que le están metiendo al tema de la 011 y le están consiguiendo financiamiento, pero a estos otros contratos no. Sí, a todos los contratos están desfinanciados. 021, 011, todos están prefinanciados. Y a todos les está consiguiendo financiamiento. Sí, pero hay procesos que no dependen de nosotros porque son en OMSEC y son también en el Ministerio de Finanzas. ¿Cuántas 011 van a tener? 011 creo que son... ...22 casos. 22.011. Sí, que no solo fueron los despidos, sino que son plazas que no se volvieron a tomar en cuenta, que quedaron y las desfinanciaron porque no se utilizaron por más de 2 años. Entonces, Hicieron muchas readecuaciones internas para financiar el mamarracho ese allá de la Escuela de la Danza. entonces estamos en espera de eso y en el momento en que nos confirmen a nosotros, las autoridades, que ya tenemos el financiamiento, pues procedemos a la instalación de los que corresponda y los que serán 11 tendrán que irse a las audiciones para poder calificarlos. En este caso, señor viceministro, ¿en qué? Entiendo que su financiero ya está haciendo la gestión ante el Ministerio de Finanzas. Le pregunto para citar a Finanzas entonces, para ver qué momento les van a asignar. Pues ese OMSEC creo que... Pero ese es para la 011, Ajá. pero para la 021 no entra OMSEC. Ahí es un tema que si usted tiene ahorita el recurso, bien puede contratar. O sea, no hay darle... es que son dos cosas distintas, creo yo, el tema de 011 y 021. El 011 entiendo que ahí es donde entra a batear OMSEC y toda esta parte, pero en la 021 esa no... Eso es finanzas. Solo es usted tiene el dinero y contrata, digamos. Entonces por la estamos temporada. pendientes de que nos avisen. Sé que ahora en abril nos van a avisar de que ya tenemos el prefinanciamiento para poder hacer las instalaciones. ¿Usted quiere decir algo? Solo para aclarar. ¿Sí? No, es que también se hizo una solicitud de ampliación presupuestaria porque estamos operando con el presupuesto 2023, ¿verdad? Entonces hay un momento que, como usted dice, si tenemos la plata solo es cuestión de moverla y aquí, en este caso no tenemos la plata. Pero ustedes vienen dentro del paquete de la ampliación presupuestaria, ¿no? Sí. ¿O es una cuestión interna que ustedes están haciendo? No, va en la ampliación presupuestaria que estamos pidiendo. La secreta ampliación presupuestaria. Primera vez que escucho que un ministerio habla de que su presupuesto sí va dentro de la ampliación presupuestaria que supuestamente va a venir al Congreso, porque como no ha venido, pero es el primer ministerio que yo escucho de los que han pasado aquí que habla de que sus recursos dependan de esa ampliación presupuestaria. Pero creo que independientemente de eso habrá que buscarle una salida y vamos a tratar de ver entonces citar a Finanzas también para que de una u otra forma se logre resolver este tema. Como le digo, es un tema de berrinche propiamente, fue una frustración personal de alguien que se pasó en la carrera y en la vida de jóvenes que lo que estaban buscando era tener mejores condiciones y usted mismo lo decía, señor viceministro, lo que usted ha encontrado era eso. Nadie va a poder estar y practicar en esas duelas que están aquí en el ballet, pues ahí hasta una lesión pudo haber habido en su momento. La precariedad en la que se encontraba este tema de la escuela, no sé por qué querían esconder una cuestión de precariedad en lugar de buscar recursos y poderlos invertir, así como invirtieron más de 25 millones de quetzales ahí en el auditorio, que hay que ir a ver todavía el tipo de trabajos que pasaron ahí, metiéndole recursos a Palacio Nacional, por ejemplo, o dejando comprometidos recursos en este tema de la escuela de la danza. Señor viceministro, usted ya, si no lo tiene, se lo pido de una vez para que usted me lo envíe, en el sentido de qué van a hacer con el tema de la escuela de la danza. ¿Van a continuar el proyecto? ¿Lo van a declarar lesivo? ¿Lo van a denunciar? ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Estamos terminando de hacer los estudios técnicos y los estudios jurídicos y financieros para poder tomar una decisión. Ahorita
creo que la vez anterior le adelantaban que ellos dejaron cancelar la administración anterior alrededor de 18.8 millones. Se hizo el sótano y se fundió la loseta. Ese es el periodo que está, que es más o menos como el 28% de la construcción. Entonces ya la declaramos, ahorita está en el periodo, está en suspensión ahorita. Entonces está suspendida la obra. Está suspendida la obra. ¿Y quiénes están a cargo de hacer este tema de los análisis? Pues está el equipo jurídico del ministerio y el equipo técnico con arquitectos de CORP, que es la dependencia de bienes inmuebles que tiene el Viceministerio del Patrimonio. Les solicito que mande un informe circunstanciado de qué acciones han llevado a cabo en este caso y qué es cuál es la ruta que tienen definida para esto. Dado que estamos hablando de 78 millones de quetzales y que con las aproximaciones que le tengan que hacer y los cambios de diseño, esa obra van a estar alrededor de 100 millones de quetzales, si es que al final de cuentas se deciden poderla rescatar. Porque a mí lo que me indicaba en su momento es que si puede rescatar una parte, si ustedes ahorita decidieran rescindir el contrato y ya no va más, de todas maneras van a tener que meter todavía más recursos y lo único que va a poder caer de eso son parqueos. El uso que le van a poder dar ahí es el tema de ser parqueos y van a ser los parqueos más caros de la administración pasada en este sentido. Entonces por eso le pido un informe circunstanciado para ir viendo qué es lo que van a hacer y si van a presentar denuncias en contra de los funcionarios que autorizaron esa obra, dado que no sé a quién se le ocurre hacer una obra sin drenajes, una obra que no va a dar, lo que ya me indicaron es que no van a caber ninguno de los dos ballets si se llevan las compañías para allá, no caben. Incluso el tema de las cuestiones de las marimbas, se quedaría corta la infraestructura para poder tener el tema de las marimbas y todos estos instrumentos que utiliza uno de los ballets. Entonces todo este tipo de situaciones son las que habrá que aclarar, no solo en el informe técnico, en el jurídico, sino que es un tema de posición política, dado que necesita más recursos. A mí lo que me han indicado alguna gente que nos está apoyando en ver este tema es que van a estar por lo menos de los 78 millones de quetzales porque tuvo un incremento ahorita en enero de alrededor de 11, van a necesitar meterle más renglones de trabajo por todas las deficiencias técnicas que tiene el diseño, porque hasta eso hizo el Ministerio de Cultura y Deportes, hacer un mal diseño, porque el diseño lo hizo el Ministerio de Cultura y Deportes en este caso. Entonces eso, señor viceministro. Y para ambos, el tema de los despidos, ¿ustedes tienen contemplado destituir gente en cada uno de los viceministerios que ustedes están representando hoy? Bueno, en mi caso, en el Viceministerio de Deporte, como le dije en la primera ocasión, en algún momento en el año anterior fueron 1.596 plazas. Le hicimos anteriormente como la relación de cómo había sido normalmente en el ministerio. Había alrededor de 1.100, entre 900 y 1.100 trabajadores. Nos encontramos con una población inmensa. Por ponerle un caso, cada uno de los parques que nosotros administramos nos cuesta casi lo que cuesta la administración del Parque Tikal, que son alrededor de 12 millones de quetzales. Tanto el Parque de la Zona 21, el Campo Marte, como el Eric Barrondo, y eso para hacer una administración eficiente. En el caso del sector público, tenemos que desafortunadamente rescindir de algunas personas que están ahí. Nosotros recibimos en diciembre con un total de 1.359 trabajadores y ahorita estamos con 1.134. Y desafortunadamente creo que tenemos que seguir bajando porque por esa situación 34 en este instante. Esto es lo que ustedes tienen ya ahorita, digamos. Sí, hemos hecho 18 contrataciones y han salido... Es que eso es lo que yo no entiendo a veces de las instituciones. El tema es de que despedimos unos, pero también contratamos otros. O sea, si la cuestión es eficientizar, si vamos a sacar, deberíamos hacer entonces una reestructuración interna previo
a ver si se necesita contratar o no. Y le voy a poner el tenemos caso unos y específico. contratamos otros. Digamos, las direcciones que son las que estaban cercanas al despacho superior, porque en ese tiempo realmente la figura de los viceministros era prácticamente decorativa. Quienes hacían toda la relación con el despacho superior eran los directores, tanto el director de cultura, el director de deporte, el director de patrimonio, y los viceministerios estaban prácticamente solo decorativos. Los directores adjuntos, que son 011, como ustedes platicaban anteriormente, tenían que ser sustituidos inmediatamente porque si no, no tenemos funciones. Entonces las 4 direcciones que tuvimos fueron sacados los 4 directores y colocados otros 4 directores de nuestra confianza. Ya, en el tema de los directores le entiendo, pero en el resto del personal Son también direcciones. O sea, también estaba O sea, la los subdirección de cambios están parques, haciendo por ejemplo, subdirecciones de cambio parques. de Y de ahí, ya cuando teníamos tanto las direcciones como las subdirecciones de cada una de las diferentes dependencias, entonces cada uno de los directores ya es responsable de toda la gente que está debajo y mensualmente estamos evaluando para saber quiénes tienen una función concreta y quiénes no. Entonces ahorita entiendo que de despidos, o sea, digamos de instituciones como tal, estamos hablando de alrededor de 200 las que llevan. Exactamente. Y todas estas instituciones LIC están teniendo la autorización de juzgado, porque entiendo que el ministerio está emplazado. En el emplazamiento, yo la platiqué con el sindicato, que nosotros en este caso específico son evaluaciones que se hacen a cada uno de los trabajadores, se levanta la evaluación o la terminación del contrato, porque muchos de ellos era por terminación de contrato, y en la terminación de contrato ya no se les renueva. Sí, pero digamos, bueno, eso es un tema que ya está, en el tema de los contratos, ya digamos, incluso hasta el 029, ya cada vez que va un proceso de reinstalación, siempre lo gana el trabajador, en la mayoría de los casos, si no se sustenta bien, digamos, las causas de la rescisión del contrato, incluso que sea un caso de terminación de contrato en la vida laboral, siempre lo gana el trabajador, como el Código de Trabajo es tutelar, ¿vale? Entonces, y sobre todo, que aunque haya una terminación de contrato, cuando la entidad está emplazada, Sí. casi que le van a ganar el caso. Estos 200 trabajadores le van a regresar en su momento. Y le van a regresar, si los 200 deciden ir todos al tema de la reinstalación, casi que le van a ganar el caso. Y va a tener 200 gentes que van a tener que pagarle salarios caídos, todo lo que ya conlleva eso. Pues yo le preguntaba el tema de lo del emplazamiento en este sentido. ¿Sí? Sí, buenos días, diputado. El viceministro le indicó que todos los casos se han hecho evaluaciones. Yo soy asesor del ministerio en este momento y obviamente se han tomado los recaudos atendiendo justamente a lo que usted comenta, ¿no? En la mayoría de los casos se ha visto justamente toda esta cuestión que usted debe conocer también. La Corte de Constitucionalidad tiene una doctrina clara en relación al tema de los puestos de confianza o de libre nombramiento y remoción. Bueno, toda la mayoría de esos casos han ido. Pero no sé, los 200 no son todos de confianza. No, pero hay una gran parte que sí. Pero además también hay casos en los que había primera contratación, entonces la no renovación por primera contratación tampoco generaría ningún tipo de reincorporación en el futuro y todo eso. Entonces, como le digo, sí se ha estado trabajando seriamente, y obviamente entendemos su preocupación, pero se ha estado trabajando seriamente para no producir despidos masivos que se hagan de manera desordenada. Y digo, en muchos casos, y usted lo debe conocer bien también, se dan por terminación de contratos, por causas justificadas que también las hay, digamos. Entonces, decimos así, despido, y pareciera que fuera como si hubiese estado haciendo una política, y en realidad no es así. Se ha tratado de trabajar ordenadamente, y como bien indican los viceministros, se están siguiendo los procesos legales justamente para evitar todas esas consecuencias que ustedes nos indicaban. Sí.
Sí, lo que pasa es que hay una práctica en el Ministerio de Cultura y Deportes de hacer todo de forma desordenada, o sea, no lo digo solo en su administración. Esto viene desde creo que desde Banzín quizás, que se empezó a hacer todo este tipo de prácticas de sacar a destajo grupos y meter otros grupos según, digamos, conveniencia política en este sentido. Yo, por ejemplo, estoy ahorita viendo, y ahí le voy a pedir un informe ahora, de los tiempos de la exministra, ¿cómo se llamaba ella? Cayetana, creo que era la primera ministra que tuvo el gobierno anterior. Silvana. Ella fue la primera ministra del gobierno de Yamatei, ¿verdad? Sí. Cuando ella estaba, tenía una planilla alrededor de 2000 y algo de gente, que ya era una planilla alta, digamos, pero cuando asume el ministerio Felipe Amado, eso casi que se duplicó, y ahora tenía una planilla de alrededor de 4000 gentes, y quizás ahí donde se subieron, digamos, los bolsones en muchos lugares, en muchos de los viceministerios, inclusive, y es un tema que no sé si ustedes, pero voy a solicitar el informe de la señora ministra, qué va a pasar con el famoso viceministerio de interculturalidad, si ya dieron marcha atrás a ese, si está ahí, qué van a hacer con ese viceministerio, porque eso les va a implicar personal también, porque ahí van a tener que nombrar al viceministro a cargo de ese viceministerio, si es que le van a seguir, le van a nombrar directores y van a tener que contratar a la gente que vaya a operar la política que vaya a tener ese viceministerio, porque todos se recordarán que en el gobierno anterior le entró por una fiebre de viceministerios, dejó viceministerios en cultura, en el MAGA, metió unos y quiso reformar con el ROI los del Ministerio de Salud y todo ese tipo de cosas. En el Ministerio de Salud incluso creó una serie de direcciones, y creo que lo mismo quiso hacer en algún momento en Cultura y Deportes, y por eso lo que usted decía, muchas de las direcciones quedaron tan empoderadas que eran los que decidían, más allá de lo que podía decidir algunos viceministros, y algunos que eran también cajoneros, por no decirlo de otra forma, que eran demasiado condescendientes con la administración pasada, entonces pasaba eso. Entonces, lo que le voy a pedir, señor viceministro, es que si me puede mandar un informe relacionado con esta clasificación de los 200 que ya fueron destituidos, si me puede mandar la hoja de evaluación de cada uno de ellos, se lo agradecería también, para que, como eso ya está hecho, solo sería de sacarle copia. Y la clasificación, un poco con lo que decía el ICAYA, digamos, quiénes eran primera contratación, quiénes ya tenían cierto tiempo, y las causas de la cuestión de la destitución. Para poder, digamos, ir viendo esta parte. Creo que lo de los contratos, como en general, creo que ya me lo había mandado una vez, creo, sí, la gente que tenía ahí, un poco para hacer el comparativo. Y en el caso, señor viceministro, lo voy a citar para la próxima semana, quizás. Le voy a mandar la citación de forma oficial para citarlo ya con finanzas, para ver el tema del financiamiento, al menos de las plazas de los compañeros. Yo no tengo ningún interés en particular con los compañeros, pero creo que por una cuestión de conciencia social y por un tema de coherencia, creo que vamos a hacer la lucha porque ellos regresen al Ministerio de Cultura y Deportes, digamos, ahorita le va, porque nadie merece nadie merece que otra persona le trunque sus sueños o su trabajo o la carrera que quieran formar. Todos somos libres de tener, y decimos, la carrera que queremos seguir, algunos en el deporte, otros en leyes, lo que sea, pero que alguien con una frustración personal venga y les quiera truncar el sueño a jóvenes que están construyendo su carrera, creo que eso no se vale, y por un tema de coherencia, de ética y como le quieran llamar, creo que los compañeros deberían de regresar a donde estaban haciendo su mayor esfuerzo de sacar adelante las compañías, porque ahí fue un tema puramente de berrinche de un ministro que no entendió que era ministro de Cultura y Deportes en su momento. Pero le voy a dejar la palabra muy brevemente, compañeros. Yo tengo una duda, o sea, si yo llegase a regresar al gobierno, ¿qué pasará con estas personas? Porque si ya lo hicieron una vez, creo que van a tratar de hacerlo otra vez.
y son personas que me hicieron mucho daño, me hicieron mucho mal. Y no es solo a mí, sino que yo soy la primera que habló acerca de esto. Pero hay muchas niñas, como yo, que pasaron antes de mí y ya se lo. Ellas nunca levantaron la voz. Pero estas personas es recurrente que hacen esto. Entonces, ¿qué pasará con estas personas? Mire, la unidad de género que tiene el ministerio ha empezado a trabajar en eso, en las investigaciones y qué podemos hacer en la actualidad, porque en muchos casos ya incluso prescribieron, ¿verdad? No hubo denuncia, no hubo quejas. Entonces estamos tratando de hacer eso, estamos tratando de hacer una campaña disuasiva, ¿ya? Para convencer a la gente que no puede tener estas prácticas dentro de las instituciones del Estado. Pues eso le puedo contar yo, que estamos trabajando en eso, en asistir a los casos que nos han llegado, ver si los podemos denunciar y judicializar y hacer medidas para que esto no vuelva a suceder. ¿Ya tienen algunos casos registrados entonces? Entiendo. Hay algunos que están trabajando en la unidad de denuncias que sí llegan